Hoy es diferente, queridos amigos, y ya estamos mirando, gracias a las personas que están en Ecuador, en Perú, en Colombia, a todas las farmacias que nos están viendo, el reconocimiento es para ustedes. Y se los digo como médico y amigo y admirador, porque el trabajo que tú haces en la farmacia cambia vidas, trae esperanza, alivia sufrimiento. Y hoy, basados en el conocimiento, vamos a irnos de este salón con una cosa que yo creo que a todos nos ha pasado en una farmacia. ¿Cuántas veces no le ha pasado al día, diría yo, que de repente llegue un paciente, un cliente, preguntando por un medicamento psiquiátrico? Y que si se puede cambiar, y que si no se puede, y que se puede por este natural, y que lo uno y que lo otro. Y claro, uno de repente, como no es psiquiatra, dice, bueno, espérate un momentico, ¿cómo es la cosa? Pero hay cosas que deberíamos conocer de primera mano para que la atención siempre sea tranquila, confiada, basada en conocimiento. Óyeme, y qué delicia tener acá a un médico líder en América Latina, un médico, un colega amigo, van a ver lo cercano que es y les va a dejar unas sorpresas porque el camino con él no acaba acá. Acuérdenme de que nos dé su Instagram, sus redes sociales y tiene un evento ahorita muy interesante. Este doctor es particular porque aparte de ser médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, es especialista en psiquiatría, es psiquiatra de la misma universidad. Pero aparte de eso, no contento con eso, tiene una maestría hecha en Murcia, en España, en medicina del sueño. Pero aparte de eso, él es experto en algo que nos gusta mucho, inteligencia emocional, que a quién no le sirve. Vamos a ver, y ya los voy a saludar uno por uno, pero vamos a ver el video de presentación de nuestro colega, nuestro experto invitado hoy. Doctor Farid, qué gusto, qué placer tenerte acá con nosotros en la Academia Genfar. Daniel, mil gracias por la invitación, mil gracias por esa presentación. Agradecerle a todo el equipo Genfar por todo lo que están haciendo y agradecer a todos los que están aquí presentes. Y como decías ahorita, valorar ese trabajo que día a día hacen desde sus farmacias, desde sus boticas, atendiendo a sus clientes, a nuestros pacientes que van allí a buscar esos medicamentos para resolver una cantidad de situaciones y de problemas que pueden estar pasando en su vida. Fantástico. Doctor Farid, usted también es de mi equipo, somos de los hinchas de las personas que trabajan en farmacias, ¿o no? Total y absolutamente, la bandera la tengo en alto, mira, eso es una cosa impresionante. Ah, qué delicia, hombre. Muy bien. Y con ese espíritu, con esa energía, nos vamos. Pero primero, ven, yo voy a saludar. Voy acá a mi monitor para leer quién está saludando por acá. Venga a ver quién escribió. Dice Erika García. Ahora dice desde Quito, Lidia. De Miriam también está Frank. Hola, Frank, ¿qué ha habido? Desde Medellín apareció Oscar. Óigame, ahora sí que se pusieron veloces con ese teclado. No sé qué vitaminas están tomando, pero escriben a una velocidad tremenda. Y desde Ibagué, Jenny, mira, Jenny está, Elio, Janet, Frank, Juan Carlos, Juan Camilo, Daniela. Bienvenidos. Este es su espacio, la Academia Genfar. Y tenemos hoy un psiquiatra de lujo, como el que uno quisiera tener al lado en la farmacia, para preguntarle frecuentemente. Pues le vamos a preguntar. Guarden sus preguntas, ténganlas ahí, las pueden ir transmitiendo a través del chat, que el equipo de líderes de Genfar va a estar muy pendiente de ustedes, como siempre lo está. Doctor Farid, le tengo unas preguntitas de cosas que pasan en la farmacia y que me han contado mis amigos de muchas boticas, droguerías y farmacias que pasan. ¿Qué dice si empezamos un poquito? Háblenos un poquito antes de empezar. Perfecto, perfecto, me parece que es el momento. Pero antes de comenzar, creo que nos va a tocar hacer un curso de lectura rápida para poder leer todos estos mensajes que nos están dando, porque pues, va a una velocidad impresionante. Yo lo hice, pero aún así no alcanzo. ¡Ah, caramba! Sí, Daniel, las preguntas con respecto a los medicamentos en salud mental son cantidades y la idea es que en este espacio logremos resolver unas cuantas o la que lo más podamos. Y una de ellas es esta, es ¿por qué a los pacientes les da miedo empezar un medicamento en salud mental? ¿Cierto? Sí. Y es Y que sí, eso es súper frecuente y el miedo no solamente está concentrado en el paciente,
créame, mi querido doctor Farid, que el que de repente no es psiquiatra, no sabe, entonces también le entra miedo y eso incluye en farmacia, mis amigos dependientes, regentes, administradores, médicos también que no son psiquiatras, sáquenos un poquito, denos luz. ¿Por qué es ese miedo tan latente? Mira, y hablando del miedo y sin querer salirme un poco, Ujú, el miedo es una de las emociones más importantes para el ser humano porque el miedo es la emoción más protectora, ¿sí? Y el miedo cuando aparece es porque trae un mensaje supremamente importante y es que tenemos algo que aprender. Entonces muchas veces nuestros pacientes no tienen ese conocimiento o no saben exactamente para qué les están mandando el medicamento o cuál es su función. Entonces partimos de ese desconocimiento, de eso que tenemos que aprender y que ujú, posiblemente nosotros cuando estamos en la farmacia frente a ese paciente, también es ese desconocimiento el que nos puede generar ese temor de dar una buena recomendación o de decirle algo a nuestros pacientes. ujú, Lo segundo es que pensamos que los medicamentos en salud mental van a generar un daño o van a generar una alteración mayor a nivel de nuestro sistema nervioso y eso pues va a generar unos cambios. Otro de los grandes miedos es que podemos quedar tomando un medicamento crónicamente, que los tratamientos en psiquiatría se empiezan pero no se terminan, que eso también es falso, ¿cierto? Ya cada vez más sabemos que nuestros pacientes, hablando especialmente de ansiedad y de depresión, tienen un 70%, ¿sí?, de probabilidad de curación, de no necesitar un medicamento crónico. Otro de los grandes temores que ocurre es el tema de la dependencia. Es que me van a mandar un claro, medicamento y yo voy a quedar dependiente de ese mm, medicamento o adicto al medicamento, que también eso es falso. Bueno, tiene parcialmente algo de realidad. Y es que, como bien sabes, y como bien saben muchos de los que están aquí presentes, en psiquiatría hay unos medicamentos que llamamos las benzodiazepinas, ¿cierto? correcto. Donde estaría el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam, bueno, todos estos terminados en PAM, Ujú, que son medicamentos que se mandan en casos pues, son complejos, crisis de ansiedad, crisis de pánico. Son ujú, medicamentos que son ansiolíticos puros y ujú, ellos lo que hacen es, a nivel del cerebro, bloquean un sistema que se llama el sistema GABA para bajar los niveles de ansiedad del paciente. ¿Qué es lo que claro, ocurre? Que estos medicamentos pasaron a un mal uso, ¿sí? Pasaron del ujú, uso al abuso y después pasaron a la dependencia. Entonces, ujú, lastimosamente, muchas personas lo usan como sustancias recreativas y es por eso que muchos de ujú, nuestros países son mm, medicamentos que están controlados y ujú, que tenemos una fórmula, un formulario especial ujú, para que lo puedan dispensar en las farmacias. Entonces, estos medicamentos sí tienen digámoslo, una capacidad de generar dependencia y por eso cuando nosotros en salud mental los formulamos, inmediatamente los estamos empezando, casi que le estamos dando la instrucción al paciente para suspenderlo, porque mm, son medicamentos de crisis, son ujú, medicamentos que se usan en momento agudo, porque no son terapéuticos al final. O sea, ujú, ellos controlan el síntoma, pero no tratan la enfermedad. entendido. Para hacerte un símil, Daniel, Ujú, en migraña, cuando los pacientes tienen dolor de cabeza, toman Dolex o ibuprofeno, ¿cierto? sí, Y ujú, eso le quita el dolor de cabeza. ujú, ¿Trata la migraña? No. Hay que tomar otros tratamientos que son ya tratamientos profilácticos para evitar la ujú, crisis migrañosa y todas estas cosas. Las benzodiazepinas en psiquiatría se comportan muy similar. entendido. Actúan contra la ansiedad, mas no la tratan de fondo. Óyeme, qué interesante, y yo les voy a compartir, si me permites, doctor Farid, algo que aprendí del doctor Farid. Él dijo, ansiolíticos. Ansio viene de ansiedad, y líticos, si tú buscas esa raíz, viene de romper, o sea, es el que para o rompe la ansiedad. Ansiolítico nos enseñó acá el doctor Farid. Eh, entonces, mira, ahí hay un resumen grande, ustedes lo escucharon. Sí hay algo de realidad en tema de dependencia, pero es con los medicamentos que solo maneja el psiquiatra y es medicamento controlado, hay que llevarlo muy bien, bien controlado, eso es al pie de la letra, muy juicioso bajo la ley, y no es como para que lo recomiende nadie, porque es de exclusiva prescripción de un psiquiatra o de un médico con entrenamiento específico, ni siquiera cualquier médico. Entonces, es bueno saber eso. Pero también él nos sacó de unos mitos, dijo, óigame, es que el 75% de las personas que van a donde el psiquiatra se mejoran. Cierto que a veces uno le quedaba en la cabeza como que no, uno no sabía la cifra, pero uno decía, no, es que no, no se mejora nunca. No, miren, la psiquiatría está haciendo cosas buenas.
Entonces, de paso yo le digo, si usted tiene un familiar, alguien que lo necesite, hombre, busque ayuda. Esa carga de salud mental es mejor cargarla con un experto en quitarla, y son los psiquiatras, ¿no? Muy interesante. Yo creo que podemos pasar a una siguiente pregunta que tenemos preparada acá. Es que hay una tendencia, doctor Farid, y esta tendencia es que la gente está buscando medicamentos naturales, cada vez más, cosas más naturales, más conectadas con el planeta, todo este tema, pero en medio de esa tendencia, a veces no es fácil para uno en la farmacia el discernir. Es muy frecuente que las personas, además de medicamentos para la ansiedad, medicamentos, digamos, prescritos por el médico, además usan medicamentos de origen vegetal, tipo gotitas de valeriana, etcétera. Yo sí quiero transmitir esta inquietud de mis amigos acá, en todos los países que están, en todas las ciudades, y es, ¿qué riesgo real hay para el paciente en eso? Denos un poquito de luz, doctor Farid, sobre este particular. Bueno, Daniel, es una pregunta supremamente importante porque a veces tenemos en nuestro imaginario que los productos naturistas o de origen vegetal son productos que son inocuos, ¿cierto? Ajá, ajá. Como decía un profesor mío, lo único natural es el agua y eso que ya ni tanto porque la procesan, ¿cierto? Sí, correcto. Al final, para convertir la valeriana en esas goticas, para convertir la hierba de San Juan en esas goticas o en esas tableticas, deben pasar por unos procesos químicos. Y lo segundo es que estas sustancias terminan haciendo un efecto a nivel del sistema nervioso central, por eso funciona, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces los pacientes les empezamos un tratamiento con Sí, sí, antidepresivos, ¿sí? claro. Especialmente los que llamamos ISRS, o sea, los que van hacia los receptores, o sea, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Correcto. Estos medicamentos hacen a nivel del cerebro que a nivel de las neuronas el químico se mueva siempre de manera hacia adelante entre una estructura que se llama la amígdala cerebral, que está por acá metida, y otra que se llama la corteza. Estos medicamentos favorecen esa comunicación de la serotonina, que es el neurotransmisor más importante en el Sí. tema de ansiedad y de depresión. Ujú. La valeriana, la hierba de San Juan y la pasiflora Mm. son inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, Ah, ¿qué va? pero son mucho menos potentes. Entendido. Pero si yo cojo un medicamento y le sumo esto, ya el medicamento, no, o sea, ya el médico pierde la objetividad de saber. Por ejemplo, Ujú. por poner un ejemplo, yo mando sertralina de 50 miligramos, Sí, pero mi paciente está tomándose, no sé, 20 goticas de pasiflora o 20 goticas de valeriana. la valeriana, sí. Posiblemente esa dosis que yo le mandé esté siendo potenciada, no está en 50, sino en 75, por poner un ejemplo. Sí, 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 sí. En ese escenario no hay muchos problemas. O sea, puede Ujú. que el paciente sienta algunos efectos adversos, algunas cosas, y uno se preocupa y diga, pero ¿por qué está presentando estos efectos con una dosis tan alta? Claro. Pero si yo tengo un paciente a una dosis alta, por una depresión severa, 150 o 200 miligramos de serotonina, de Ujú. sertralina, Ujú. y este paciente me empieza a tomar pasiflora valeriana o hierba de San Juan, ese Ujú. paciente me puede hacer una cosa que llama un síndrome serotoninérgico, ¿cierto? Que es una cosa bastante compleja, que es una cosa bastante complicada, porque es casi toxicidad por serotonina. Ujú. Entonces, eso genera mucho malestar y casi que deja ciego tanto al médico de urgencias, porque él va a mirar, ¿usted qué está tomando? Sertralina de 200, ¿sí? ¿Pero qué está Claro. pasando aquí? Y a nosotros en salud mental también. Entonces quedamos a veces muy ciegos con esto. Entonces, por eso es muy importante enseñarle a los pacientes que si van a hacer alguna combinación, se la comenten a su médico, a su psiquiatra, a su terapeuta, porque estas combinaciones, en vez de ayudarnos, terminan entorpeciéndonos. Todo el proceso. Y lo otro es que dependiendo del laboratorio o dependiendo de la persona que procese la valeriana, hay algunas que son más concentradas que otras, ¿sí? Tanto Claro. valeriana, pasiflora o hierba de San Juan, que son las tres como más importantes. Entonces, es importante tener en cuenta esto. También me preguntan que, entonces, pero estas bebidas que uno toma en la noche, como una manzanilla, como una limonaria, como Sí. estas tés o estas infusiones, con esas no tenemos ningún problema, ¿cierto? Con las que llamamos estos aromáticas, ¿cierto? Los tés hay que tener cuidado por el tema de la cafeína, porque a veces
Ujú. El paciente empieza a tener problemas con el sueño y no se dan cuenta que es porque están tomando té que viene con cafeína, porque simplemente pensamos que la cafeína solamente está en el café o en la Coca-Cola, pero también los tés pueden venir cargados de cafeína. De cafeína. Oye, doctor Farid, te voy a hacer una pregunta, pero mira, en el chat me encontré a Paola Ruiz, dice de la droguería Davo, Mercedes, Cauca. Óyeme, Paola, ven, escucha lo que le voy a decir al doctor Farid. Llega la cliente a la farmacia o el cliente. Está con una fórmula controlada, con todas las de la ley, y tiene un medicamento, digamos que antidepresivo, cualquier. Pero en la conversación con el cliente, yo en la farmacia me doy cuenta que alguna amiga del cliente le recomendó la pasiflora y la valeriana. ¿Qué le digo yo al cliente? Yo entendí una idea, la que tú me dijiste de educar al paciente, pero en resumen, para que escuchen nuestros amigos, ¿qué le digo yo al cliente? Es decirle que estos productos naturales o vegetales pueden alterar o aumentar el efecto del medicamento que va a empezar a tomarse y que eso le puede generar un riesgo para su salud física o que puede generar que su proceso de recuperación en salud mental no sea tan expedito o tan bueno como se esperaría. Perfecto. Y creo que también además se expone a efectos adversos que ninguno de nosotros querríamos ver en una farmacia, ¿no? El doctor Farid nos dijo síndrome serotoninérgico, tremendo de controlar. Óyeme, esto me lleva, doctor Farid, a ir a la siguiente pregunta. Mientras amigos de nuestra querida agencia Esfera, unos profesionales en todo este tema la ponen, yo voy a mirar a Lucedy Derazo, mira que está acá diciendo un aporte. Araceli Elizabeth también saludó. Mira, María Teresa Sarmiento desde Medellín. Lo que tenemos son amigos acá de farmacias en este espacio creado para ustedes. Academia Genfar, una academia pensada en cada persona que está trabajando en farmacias. Y a ver, yo quiero también otra pregunta que es una pregunta que por relacionada con la primera, que hay un miedo en toda la cadena de los medicamentos que rodea los medicamentos en psiquiatría, es muy relevante y le pasa y le toca a las personas que nos están oyendo hoy. Y es que muchas veces los pacientes en la farmacia dicen, bueno, esto me mandó el psiquiatra, acá tengo un medicamento psiquiátrico, pero ¿será, mi señor, que yo puedo sustituir esto por algún medicamento natural, ¿no? Como buscando algo de este estilo? ¿En realidad esto es posible desde la farmacia o no? Escuchemos. Pues Daniel, lo ideal es que cuando las personas consultan a psiquiatría y uno formula un medicamento, está utilizando o se está basando en una cantidad de estudios, lo que llamamos medicina basada en la evidencia, en una cantidad de estudios que han hecho que estos medicamentos pasen por todo el rigor, sepamos cómo se comportan, todo este concepto de biodisponibilidad y de biodinámica que debe tener, o de farmacodinámica que debe tener los medicamentos. Entonces, cuando nosotros mandamos un medicamento, estamos utilizando un conocimiento que viene muy desde atrás para dar la fórmula, la dosis en la que el paciente va a empezar a responder. Entonces, sustituir este tipo de fármacos o de medicamentos por otro tipo de medicamentos, ya sea naturales, vegetales, lo que estaríamos haciendo es cambiándole radicalmente el tratamiento y cambiando radicalmente como toda la respuesta que el paciente puede tener, porque digamos que nosotros en salud mental estamos investigando muchísimo este tipo de productos y para que este tipo de productos pasen, y tú lo sabes muy bien, a ser autorizados por las agencias como la FDA, deben cumplir unos requisitos, pasar por una cantidad de proyectos de investigación y saber que en realidad él hace lo que se está esperando que haga. Entonces, buscarle un sustituto no es como lo ideal. Y lo ideal es que el paciente le consulte a su médico en su momento o en la siguiente cita, porque otras alternativas le podría cambiar el medicamento. Pero yo pienso que también es buscar en ese momento enseñarle al paciente que el medicamento, como se lo mandan a un paciente con diabetes porque su páncreas no está produciendo la insulina que debe ser para metabolizar su azúcar o su glicemia, hay unos medicamentos que se mandan para que la serotonina a nivel del cerebro esté mucho más estable. Entonces, es darle como esa tranquilidad y es como direccionarlo para que todas estas dudas se las pregunte a su médico. Y una cosa importante, que eviten entrar a donde doctor Google o a donde cualquier otro Ah, sí. buscador
a preguntar que si lo puedo cambiar o esto o aquello, porque pues ya sabemos lo que uno se puede encontrar en estos buscadores. Se puede encontrar de todo, noticias falsas, cosas verdaderas, pero para discernir no es tan fácil porque se suele ocultar. Entonces, yo lo entendí y queridos colegas acá de todas las farmacias, al doctor Farid yo le aprendí varias cosas. Una de ellas es que, por ejemplo, hay enfermedades que los psiquiatras como él tratan y le quitan un sufrimiento a las personas, digamos, tipo esquizofrenia, ¿no? Que el paciente tiene alucinaciones, que ve o escucha cosas que no existen realmente. Entonces, si el paciente llega, por ejemplo, con un medicamento para la esquizofrenia, yo le aprendí al doctor Farid, ojo a este detalle para que usted se lo aprenda, que los pacientes con esquizofrenia, dentro de las varias alteraciones químicas cerebrales que tienen, no quiero simplificarlo, existe una en la dopamina. Y le aprendo al doctor Farid que algunos medicamentos que ellos usan van dirigidos hacia allá. Si un paciente cambia el medicamento por uno de origen natural, vaya usted a saber si actúa en X o Y parte y de pronto el perjudicado, ¿quién es? El cliente. ¿Por qué? Porque de repente vuelven las alucinaciones, y esto es todo un tema, la falta de motivación, todo un tema. Entonces, doctor Farid, yo quería compartirle ese par de cosas que he aprendido de usted porque se me hace muy útil, pero yo quiero, antes de darle un matiz y una pregunta, decirle a todos los que nos están oyendo, ¿sabes qué estás haciendo al ponerle atención al doctor Farid, al escucharlo? Comprando tranquilidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana llega el cliente con medicamento psiquiátrico y tú dices, ah, no, yo ya sé qué responderle. Ah, tranquilo, en vez de estar uno tensionado, ojalá estuviera el doctor Farid acá. Ahí está. Entonces, fíjate, doctor Farid, en caso de que el paciente persevere en su intención, diga, no, no, yo quiero algo natural, le entendí bien que uno lo debería dirigir otra vez a su psiquiatra para que le pregunte a él, corríjame, por favor. Sí, sí, la idea es que a veces los pacientes insistentemente quieren que se les cambie la fórmula o que se les recomiende alguna cosa y de cierta manera la persona más indicada para recomendarle algo es su médico tratante, su psiquiatra, porque conoce el caso, porque ya pues esta persona se abrió, le contó todas sus dificultades, ya tenemos un esquema sintomático, una patología ya establecida. Entonces, la idea es que esa misma persona le dé las claridades al paciente o al cliente en este caso, ¿cierto? Entonces, es direccionarlo, decirle, vaya, pregúntele, a ver qué otras alternativas pueden haber para ese tratamiento para la enfermedad que usted pueda estar padeciendo en este momento. Ah, qué delicia, porque habla con mucha claridad el doctor Farid. Y esto, mire, no sabe la cantidad de veces que pasa en las droguerías, en las farmacias. Es que es una cosa todos los días. Como es la siguiente pregunta. Póngale cuidado a la siguiente. Mientras yo me encuentro acá con Humberto Manuel. Dice exactamente, nosotros no recetamos porque no somos médicos, pero sí, ¿sabes qué hacen? Si ayudan a quitar sufrimiento, si le traen esperanza a las personas. Al escucharlos nomás, al darles una sonrisa, al prestarles esa atención tan bonita que lo hacen, mire, eso vale oro, eso vale oro. Muy bien. Vamos a una siguiente pregunta. Esta, tanto en Perú como en Colombia como en Ecuador, la han hecho. Y ponle cuidado a esto. Y es, un paciente puede disminuir las dosis de estos medicamentos en psiquiatría para, digamos, si tiene eventos adversos relacionados con el medicamento, como que el sueño, por sí mismo, es decir, sin que consulte al médico, es algo que preguntan, ¿no? Doctor Farid, ¿cuál es tu opinión? Pues Daniel, lo ideal es que el paciente no manipule o no cambie la dosificación de sus medicamentos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Porque como hablábamos hace un ratito, existen estos medicamentos que son las benzodiazepinas, que ya sabemos tienen un poder de dependencia o un poder adictivo. Entonces el paciente, no sé, se está sintiendo ansioso, entonces va y pregunta, ¿veis? ¿Será que el doctor me mandó 6 gotas? ¿Será que me tomo 12 para estar más tranquilo? ¿Cierto? Imagínate. Y puede que se tome las 12 y las 12 gotas y se siente un poco más tranquilo, pero rápidamente, en cuestión de días, estará tomándose 18. Porque Ay, si no se está logrando un control adecuado del síntoma, es porque, como les decía ahorita, el medicamento controla el síntoma, más no trata la enfermedad. Entonces, es porque nos está faltando ajustar en otra parte, en otro medicamento que ayude en la serotonina o en la dopamina o en la noradrenalina, que son estos neurotransmisores tan importantes en las enfermedades en salud mental, que tenemos que estar atentos allí.
Y lo Oye, otro es que los medicamentos pues vienen con una dosificación y esas dosis están definidas según la patología, según la enfermedad. Entonces, cuando el paciente nos baja la dosis porque de pronto está sintiendo somnolencia o porque se le abrió el apetito o porque se le cerró el apetito o porque ya no está durmiendo. Entonces, cuando el paciente nos baja la dosis, digamos que nos estamos enlenteciendo en el proceso, estaríamos en dosis claro, subóptimas y estaríamos asumiendo el riesgo de una recaída, ¿sí? O sea, a veces uno viene en escalada con un medicamento, en titulación de un sí, medicamento, y sí, veníamos, no sé, en una dosis X y subimos a la siguiente dosis y ahí generó algunos efectos y el paciente inmediatamente nos baja la dosis y ahí puede haber un riesgo de una recaída. una recaída. Muchos de los efectos adversos, como la somnolencia, como las alteraciones del apetito, muchos de ellos son transitorios, son como dosis-respuesta. Entonces uno ajusta la dosis y por unos días el paciente puede sentir como esa afectación, pero es cuestión de días para que el paciente se nivele y vuelva otra vez a un estado pues, sin estos efectos. Si ya la molestia es muy grande, nuevamente preguntar, ir donde su médico, preguntarle a su médico tratante, me está pasando esto, me está ocurriendo aquello, porque muchas veces con solo cambiar el horario, ¿sí? Muchas veces con solo cambiar el horario de la medicación mejora, ¿sí? Mira, Con solo cambiar el horario, o sea, se sigue la misma dosis, solamente que cambiamos el horario y ya con eso, o repartimos la dosis en 2 tomas al día o en 3 tomas al día. Entonces, con simples estrategias, desde la farmacocinética y la farmacodinamia del medicamento, uno logra mitigar muchos de estos síntomas, ¿cierto? Muchos de estos efectos adversos. O a veces uno lo que hace es potenciar con otro medicamento o asociar otro medicamento para que no se genere este malestar. Entonces, lo ideal es que nuestros pacientes no tomen decisiones con respecto pues solos, con respecto a la toma de sus medicamentos, a la dosificación de los medicamentos, porque estaríamos incurriendo en riesgos para ellos. mira, doctor Farid, yo sí quiero decirte que ya veo dos personas acá, rapidito, que están diciendo que excelente información. Yorbelis Atencia, Lucediderazo, Magdalena y Jessica Lorena Suárez Lamprea están diciendo que excelente la información. ¿Oyeron algo? Mire, sale corazoncitos. Se está ganando sus fans dentro de los amigos de farmacias. Mire cómo salen esos corazones. Óyeme, resulta que aprendamos esto del doctor Farid, y es que existe ese fenómeno por el cual los eventos adversos de un medicamento psiquiátrico, algunos podrían ser transitorios y se le podrían quitar con los días al paciente. Pero si él toma la determinación por sí mismo, pues hombre, se retrasa el tratamiento y de repente peligro de recaída. Aunque él nos abrió la puerta, él dijo, mire, si la cosa es tan fuerte, necesita ir al médico ya, porque también cualquier persona no está exenta. Entonces, qué delicia, porque esta claridad me gusta que todas las personas en las farmacias de Ecuador, Perú, de Colombia, y si hay de otros países, bienvenidos acá, la tengan. Eso me lleva a la siguiente pregunta, y mientras la ponen nuestros amigos de espera, no, es que son muy rápidos, pero espérate, yo saludo a alguien por acá, dice, súper la información, Luis Fernando Jaramillo Martínez. Jaramillo se me hace un apellido de Antioquia, vamos a ver si confirma o no confirma, vamos a ver dónde está don Luis. Óyeme, entonces mira, eh, medicación psiquiátrica, pero de repente el paciente, esto pasa mucho con pacientes o con clientes que entran a la farmacia y son grandes, digamos, tienen ya algunos kilómetros recorridos en este mundo, y de repente que se le suma que el antihipertensivo, que el medicamento para el reflujo gastroesofágico, que el otro para la otra cosa. Entonces, normalmente están recibiendo varios medicamentos este grupo de pacientes en esta edad que son ya más mayores. Eh, Poder tomarlos al mismo tiempo. ¿Qué es lo que uno debe considerar acá? Esto que uno llama la polifarmacia, especialmente en psiquiatría. Sí, Daniel, y como lo mencionas, esos pacientes que ya tienen como un kilometraje y unos añitos que están ya con muchos medicamentos asociados a varias patologías, ¿cierto? Que tienen varias comorbilidades, pero también, y cada vez lo ve más uno en pacientes jóvenes, o sea, como que por la practicidad me tomo todo junto en la mañana, entonces, o me la tomo todo junto en la noche. Es muy importante saber que los medicamentos interactúan con medicamentos, ¿cierto? Entonces, hay ciertos medicamentos que cuando yo los pongo junto con otros,
pueden generar lo que llamamos nosotros inhibición competitiva o inhibición a nivel del hígado o del metabolismo hepático. Entonces, Claro, uno de los dos medicamentos se nos pierde, claro. o a veces los dos, ¿cierto? Entonces, a veces hay que respetar ciertos tiempos, ¿sí? Porque también hay otra cosa que es importante que recordemos todos, y es que todos nuestros medicamentos tomados orales van a tener una cosa que se llama metabolismo de primer paso, y es ese paso a través del hígado. Entonces, es Del hígado. sobrecargar al hígado en un solo momento del día, Ajá. ¿sí? Con una cantidad de medicamentos que él tendrá que procesar. Entonces, hay una enzima que se llama la citocromo P450, que es donde hay una cantidad de receptores con una cantidad de medicamentos, y allí llegan todos estos medicamentos, y si llegan todos al tiempo, pues va a haber como una inhibición, como les decía ahorita, pasiva o activa frente a uno de los otros, y puede generar ese bloqueo. Entonces es importante que cuando nosotros en salud mental tenemos estos pacientes polimedicados que tienen varias comorbilidades, nosotros ajustamos los medicamentos según el antihipertensivo, el hipoglicemiante, la insulina, bueno, todos estos medicamentos que pueda estar tomando nuestros Ujú. pacientes, el inhibidor de bomba de protones, que es uno de los que más a veces brega, nos da el omeprazol, esomeprazol, Claro. pantoprazol y todos ellos. Entonces es importante que nosotros ponemos esos medicamentos para que no hayan interacciones y evitar esos factores de inhibición. Lo otro es que también recordemos que hay medicamentos que en sí pueden activar al paciente. Entonces, si ese paciente toma la decisión de tomárselo todo junto en la noche, va a pasar Sí. una mala noche porque pues, le va a dar un insomnio por el medicamento. Como hay Ujú. otros medicamentos que generan somnolencia, que los pusimos en la noche, pero el paciente lo quiere tomar todo junto y se lo toma por la mañana y ese día pasa embotado, pasa maluco y empieza pues a tener dudas con respecto a su tratamiento. Entonces sí es muy importante como favorecer esa adherencia y que el paciente respete muy bien sus tiempos Ujú. para que no haya inhibición competitiva, no hayan interacciones farmacológicas y no vaya a generar efectos adversos en momentos no deseados, porque a veces nosotros utilizamos ciertos medicamentos antidepresivos que generan sueño como por ese efecto dual, o sea, como que el efecto adverso, que es generar sueño, nos aprovechamos nosotros para darlo en la noche para que el paciente mejore un poquito el sueño. Entonces, por eso es tan importante el respetar esos tiempos y el respetar esos horarios de los medicamentos. Oye, doctor Farid, qué importante. Yo voy a resaltar un par de cosas, pero te iba a decir, ¿tú puedes creer que nos están viendo, que Diosmeri de Luque nos ve desde La Guajira, Colombia? ¿Puedes creer eso? Y que Miriam nos está viendo desde Chiclayo, Perú. No, Chimpún, Callao, los que responden ahí. Muy bien. Mira, y Manuel Delgado que pregunta el caso de Nobril. Mira, estamos aprendiendo de, uy, caramba, hay alguien en Estados Unidos, no, Sí, mejor también lo dicho, acabé de ver. ahora sí el alcance, y Wilson de Barranquilla, qué rico. Oye, mira que le estamos aprendiendo al doctor Farid. Ojo, resalto lo que él dijo. Todo lo que uno tome por la boca, vía oral, va al esófago, cae al estómago, va al intestino, y luego en el intestino se absorbe como por unas chupas, la vena porta, se llama así, son unos conductos que eso absorben de todo, y todo va al hígado. Ese es el efecto del primer paso. El medicamento en el hígado nos dice el doctor Farid. Entonces, ojo a respetar los horarios porque algunos pueden competir ahí, ocupar de más o ocupar de menos al hígado. Ojo, hay que respetar los horarios y es muy importante decirle esto al paciente porque de pronto el psiquiatra los ha calculado para que esté más seguro el paciente, para alejarlo de posibilidades de eventos adversos o para aumentar la eficacia, dado que se absorbe más o se metaboliza más o menos. Muy interesante, la cosa se pone muy buena acá, doctor Farid. Y es que ya he coleccionado unas preguntas para ti, ponle cuidado, pero espérate, tengámosla ahí en suspenso mientras. Pásame la siguiente pregunta a nuestros amigos queridos de espera y es las recomendaciones. O sea, llega el paciente y ese cliente de la farmacia nos lleva una cantidad de medicamentos psiquiátricos. Entonces, si yo estoy detrás del mostrador y llega doña María, don Juan, el que sea, y se lleva esto, yo como regente, como colaborador de una farmacia, como administrativo, como administrador, como lo estoy atendiendo. ¿Qué recomendaciones puedo hacer yo a mi cliente con medicamentos psiquiátricos? Pues mira, yo pienso que una de las más grandes recomendaciones que se pueden dar es
ayudar al paciente a tener confianza en su tratamiento, ¿cierto? Porque ellos llegan muy temerosos, vea que me mandaron esto, estuve donde el psiquiatra, muchos de ellos ni siquiera le dicen al personal de farmacia y que nos comenten allí cuántos les dicen que sí estuvieron donde el psiquiatra. Ellos llegan con una fórmula ahí, casi que tapando el sello o el nombre del médico, porque lastimosamente todavía tenemos mucho estigma con respecto al tema de ir donde el psiquiatra, es que ir donde el psiquiatra es estar loco, es una cosa que ya me van a mirar raro, ¿cierto? Entonces, es darle la confianza de decirle, oye, qué bueno que te mandaron estos medicamentos, son medicamentos muy seguros, son medicamentos que usados por un profesional te va a ir muy bien. O sea, si el paciente empieza a generar como ese temor, y si será, y esto y aquello, es decirle con toda la confianza, usted está en muy buenas manos y está en un tratamiento que le va a ayudar muchísimo. Lo segundo es tratar al máximo, y yo sé que muchos lo hacemos, pero a veces por el corre-corre y por el tema, sería muy chévere que desde esta alianza que tenemos, desde este trabajo en equipo que tenemos, reafirmar como la dosificación de los pacientes, ¿sí? Yo me he sorprendido de una manera muy grata cuando yo veo que el mismo personal de farmacia le escribe con su puño y letra, vea, este medicamento se lo toma a tal hora, porque a veces el médico pone una vez al día o solo en la mañana, entonces casi que le van ayudando a organizar mucho sus esquemas y sus horarios, y eso me parece súper chévere, porque eso le va a ayudar mucho al paciente a tener confianza. Lo tercero es favorecer que no cambien su dosificación y enseñarle que si siente algún efecto molesto, siente algún efecto adverso, algo que lo preocupe, averigüe con su médico. Si de pronto no tiene acceso a cita nuevamente con el psiquiatra, con el médico de su EPS, que también le puede dar cierta indicación o cierta orientación con respecto a la toma de sus medicamentos, al médico de familia, que también le puede ayudar en esta parte. Y por último, pues favorecer y enseñarle al paciente que va a tomar un medicamento que puede tener algunos efectos que posiblemente van a ser transitorios, ¿sí? Pero que si son persistentes, pues la mejor manera de salir de la duda, como decía un profe, frente a la duda no hay duda, pregunto. Entonces, ir y preguntarle al personal entrenado para salir de estas dudas. Oye, me sabes que me gustó muchísimo todos los puntos, pero el primero, qué belleza. El doctor Farid nos dijo, cuando llegue ese paciente, una recomendación es darle esperanza, darle confianza, ¿no? Porque imagínate cómo llega el paciente, llega después de un diagnóstico, como, ¿será que sí me va a...? A veces como con dudas internas, dale confianza, dale esperanza. Obviamente ya he hablado con el psiquiatra, ya lo he calmado, pero el nerviosismo siempre puede fundir en momentos no esperados. Dale confianza en la farmacia, en la droguería. Eso es cambiar una vida, eso es darle esperanza, eso es ayudarlo, eso es disminuir el sufrimiento. Y eso es un cliente que te vuelve, porque ahí está la confianza. Lo segundo, ayúdale a dibujar, si se puede, los horarios, dale esa didáctica, facilítale, que a veces las personas están como con mucha cosa en la cabeza, entonces se facilita mucho. Y lo tercero es consulte a su médico ante cualquier duda, no, si no tiene acceso al psiquiatra pronto, bueno, cualquier otro, pero qué delicia que vaya y que derribemos esos tabús en torno a la psiquiatría, porque están viendo al doctor Farid. ¿A quién no le da ganas de ir a conversar con él? Yo tengo un diván acá, casi que estoy que se los llevo para que nos tomemos un cafecito y hablamos y el hombre, mira, una persona como él, ¿a quién no le da ganas? Qué delicia. Vaya, hombre, que es que no es que esté loco ni nada, sino que la salud mental, la mente, es un campo hermoso en el cual el doctor Farid y sus colegas le pueden ayudar a cualquier persona. Muy bien. Déjame ver si yo tengo otra pregunta para ti, porque tengo varias que nos están haciendo mis amigos de espera. Vamos a acabar acá. Déjame ver. Daniel, Sí, claro, doctor Farid. se me viene a la mente que, como ya sabemos, una de las patologías que vemos son pacientes con ansiedad, y yo creo que muchas veces pueden los pacientes preguntar y repreguntar y volver a llamar, y lo que tú decías de esa confianza y esa esperanza, y también como desde esa empatía de ver a esa persona que está sufriendo y que hace parte de su enfermedad tener cantidad de dudas, de estar tan disperso y tan inatento que puede preguntarnos 40, 50 veces lo mismo, porque me pasa, a mí me llaman los pacientes y es darles esa confianza de poder preguntar, porque a veces preguntan y ya preguntan, pero otra vez, y entonces,
Van a preguntar muchas veces y es como desde el amor y desde la empatía y desde entender ese sufrimiento, ¿sí? Que puede estar padeciendo esta persona con un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático, una depresión, una esquizofrenia o cualquiera de las otras patologías que podemos ver en la esfera mental, es tener ponernos un poquito en ese zapato de esas personas y de ese sufrimiento que puedan estar viviendo. Eso es, ese es el gran mensaje y ese es el papel tan clave que tienen las cientos de personas, que más de miles que se congregan acá en la Academia Genfar y por lo cual las admiramos y las llevamos acá en el corazón. Óyeme, doctor Farid, te tengo preguntita clave acá de mis amigos del chat en cada uno de los países. La pregunta es la siguiente y tiene que ver con algo que me pasó esta mañana. Esta mañana me llamó un periodista de una emisora y me dice, doctor Daniel, óyeme, que cuánto ha subido los problemas de sueño después de la pandemia. Yo llegué, fui a PubMed y encontré un estudio publicado en 2022 en niños de bajo ingreso en Bogotá, Santa Marta y Bucaramanga, que el doctor Ruiz publicó diciendo que en promedio 39% de los niños tenían problemas de sueño. Hágame el favor. Ese era niño. Y en adultos, imagínate. Y en niños, pues claramente uno pensaría que el experto es el que lo tiene que tratar tú, por ejemplo, que tienes una maestría en medicina del sueño. Pero lo que me preguntan mis amigos es, llega ese cliente con problemas de sueño, medidas no farmacológicas. ¿Con qué se le puede ayudar a un cliente de tipo medidas no farmacológicas cuando tiene insomnio particularmente? Perfecto. Y antes de contestarte esa pregunta, voy a hacer como una especie de resumencito con respecto a los trastornos del sueño. Y Por es favor. que nosotros tenemos en mente que los trastornos del sueño se dividen en dos, primarios y secundarios. Primarios es que dejé de dormir. Y eso pasa por cambio de uso horario. Tú que viajas tanto, pues posiblemente has tenido jet lag y todas estas cosas y ese cambio de uso horario. El tema el cambio de trabajo por turnos, ¿sí? El día que de pronto me fui de fiesta y se me alteró el sueño unos cuantos días mientras me recuperé de ese trasnocho. Ese es más o menos el 10 al 20%. El 80% restante son trastornos del sueño secundarios, o sea que el problema no es el sueño. El problema es que hay algo que está afectando el sueño. De ese 80, casi el 70% son por alteraciones de la esfera mental. Depresión y ansiedad. Y trastorno de estrés postraumático. Son las tres causas más comunes. Y el otro porcentaje va ligado a enfermedades metabólicas, problemas de tiroides, problemas metabólicos, diabetes. Entonces, en resumen, el problema a veces pensamos que la enfermedad es el insomnio, pero no, el insomnio se convierte en un síntoma y es un síntoma clave de enfermedades mentales, ¿cierto? Los pacientes con depresión, lo primero que empiezan a sufrir es del sueño. Después el apetito, después la motivación y terminan en la depresión. Entonces hay que estar muy alertas y estar muy pendientes de esto. Medidas no farmacológicas para mejorar nuestro sueño. Una que se llama la regla de las 2 horas. 2 horas antes de dormir, evitar el uso de pantallas, ¿sí? De este tipo de pantallas como la que estamos viendo en este momento, o televisión o cualquiera de esas cosas. ¿Por qué? Porque las pantallas emiten una gama de luz azul que se parece mucho a la luz del sol, y esta luz estimula el nervio óptico, manda un mensaje al quiasma, donde se produce la melatonina, mi cerebro sigue produciéndola, pero no la libera. Entonces, más o menos se demora 2 horas después de que yo apago una pantalla en que mis niveles de melatonina lleguen a un buen nivel para yo conciliar el sueño. Entonces, a veces la gente pretende apagarle el televisor, apagar el computador y quedarse dormido, ¿cierto? Entonces, primero, 0 pantallas. 2, evitar comer sólidos o líquidos 2 horas antes de dormir. Por un lado, porque sabemos que cuando yo como, parte de mi flujo sanguíneo se va para el estómago y eso hace que mi cerebro baje un poquitico el flujo sanguíneo y eso afecta un poco el sueño. Y no sé si ya llegaste a esa edad donde uno ya comer tardecito uno se acuesta y ya come un poquito de reflujo y eso también lo puede afectar a uno. Yo Y tengo la 20 tercera años. es, ¿cómo? Yo tengo 20 años. No, es que estás muy joven, por eso yo te decía, no has llegado allá. Y lo tercero es no hacer actividad física 2 horas antes de acostarnos, porque sabemos que cuando uno hace actividad física libera endorfinas. Las endorfinas son estimulantes para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro, y eso hace que no durmamos bien. Entonces, primero, la regla de las 2 horas. Lo segundo, la cama se hizo para dormir.
Pero ahí ahora en pandemia sí que pasó esto. La cama era para ver televisión, para trabajar, para comer, para leer, para jugar videojuegos, para todo. Entonces, claro, cuando vamos a la cama, mi cerebro dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? No, tenemos que ser respetuosos con nuestra cama e ir a ella solamente a dormir, ¿cierto? Y lo tercero es empezar a restablecer una rutina de sueño, ¿cierto? Yo tengo dos chicos pequeños, Celeste de 8 y Martín de 2 años. Y si yo empiezo mi ritual de sueño con ellos, ¿sí? En mi casa arranca con el famoso, bueno, bueno, ya es hora de dormir. Bueno, Entonces, bueno, ya saben que pijama, ya saben que los dientes, ya saben que la agüita, pipí, tal cosa, y a la cama. Cuento y a dormir. Si yo siempre sigo ese mismo esquema, ¿sí? Yo sé que ellos están durmiendo más o menos entre 30 a 45 minutos, incluyendo pues la postura de la pijama y todas las cosas, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos, perdemos con el paso del tiempo ese tipo de rituales o ese tipo de rutinas con respecto al sueño. Una vez uno se lava los dientes, después la pijama, después tal cosa. Entonces, cuando yo tengo afectación del sueño, ¿sí? Ojo, todo eso es para personas que estén teniendo afectaciones del sueño, porque hay otros, como me decía una vez la esposa de un paciente, es que él llega, pone la cabeza, se muere y al día siguiente resucita. ¿Sí? Hay personas que duermen así, ¿cierto? Pero cuando uno ya tiene una dificultad con el sueño, sí es importante cuidarlo desde esa higiene del sueño. óigame, qué belleza lo que acabamos de aprender. Venga a ver el quiz es para mis amigos. A ver, en el chat primero me diga qué es la regla de las 2 horas. A ver, ¿quién estaba atento, doctor Farid? El que me diga en el chat se gana 5 puntos. Vamos a ver si se los gana. Venga a ver quién se los está ganando. Diana dice que excelente información. Eso está bien. Apagar la pantalla, nada de pantallas. Esa me gustó, la de las pantallas. Excelente todo, no ver TV, Oh, no ver. estaban súper atentos, Daniel, mira. Mira, 2 horas antes no comer tanto, no hacer ejercicio. Uy, Dios mío, pero este quiz, oiga, acá creo que están los mejores, porque mire con qué velocidad responden esa cosa tan correcta. 100 A mí sobre me 100 parece, para todos en el diploma. sí, sí, va a llegar ese diploma, pero mejor dicho, espectacular ahí para lucirlo, para decirle a la familia, estuve en la Academia Genfar, un espacio creado para las personas que trabajan en farmacias, dudas comunes, herramientas, conocimiento. Óigame, mi querido doctor Farid, acá hay algo y es que nuestros amigos están muy aplicados, muy juiciosos, muy pilos, están, mejor dicho, con mucha atención, pero el tiempo vuela. Y a mí solamente me quedan unos minuticos poquitos para tenerlo acá, tener la dicha de tenerlo acá en la Academia Genfar. Pero yo no quiero que nadie que estuvo hoy en la Academia Genfar se pierda de su contacto. ¿Dónde, en qué redes sociales lo encontramos? Además que yo estuve merodeando un poquito sus redes sociales y me di cuenta que hay un evento bien interesante de educación. Doctor Farid, hábleme de las dos, sus redes sociales, ¿dónde lo encontramos para preguntarle? Oiga, mire esos corazones, mejor dicho, pero le escriben cosas decentes al doctor Jover, muy bien. Tiene una fanaticada tremenda acá el hombre. Muy bien, doctor Farid, sus redes sociales y de qué se trata ese evento que viene dentro de poco. Bueno, Daniel, mis redes, pues tanto en Facebook como en Instagram, como en LinkedIn, estoy como @faridnuma, ¿cierto? Eso es lo bueno de tener nombre raro que nadie le quita uno a la red, entonces faridnuma, @faridnuma, ahí me encuentran. Y mi página web es www.faridnuma.com. Especialmente en Instagram es donde más nos hemos movido en este último tiempo y allí tenemos pues el Instagram TV donde hemos ido poniendo una cantidad de en vivos que hemos hecho con diferentes temas: depresión, ansiedad, trastornos del sueño, manejo del estrés, inteligencia emocional. Pero justamente la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche, vamos a estar hablando de ansiedad, ¿sí? La ansiedad como enfermedad, la ansiedad como emoción, dónde está esa brechita entre lo que es la ansiedad como emoción, porque sabemos que es una emoción y la vamos a sentir, pero dónde empezamos a entrar ya en lo patológico, dónde nos tenemos que prender alertas. Entonces vamos a prender esas banderitas, cuáles son esas banderitas amarillas, naranjas y rojas, para yo decir, ojo, estoy entrando en un escenario que tengo que pedir ayuda, que tengo que estar allí. Y también vamos a hablar un poco de esas estrategias que podemos empezar a implementar para manejar el estrés y manejar la ansiedad. Están todos cordialmente invitados, qué rico verlos por allí. Allí tenemos a interactuar, responderemos preguntas. Es un espacio bastante agradable, bastante ameno.
No, pues ya nos dimos cuenta con lo que vivimos hoy. Cierto que estuvo delicioso. Si usted piensa que estuvo delicioso, que estuvo importante, deme un corazoncito ahí, deme una mano arriba, un aplauso para el doctor Farid, que se ha portado como todo un caballero con nosotros. Eso, déjese llover. Mire eso, doctor Farid. ¿Había visto usted este espectáculo? Qué emoción estar conectados. No, 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 no lo no. había visto usted nunca. Muy bien, llévese esos corazones. Esos son todos suyos, mi querido doctor Farid. Óigame, muy bien. Amigos, hemos llegado al final de este espacio. Solo quedan 2 minutos para terminar con puntualidad inglesa. Y les quiero decir que ustedes no se deberían perder por nada del mundo. El 22 de septiembre, ¿a alguno de ustedes le ha tocado hacer un reporte de farmacovigilancia? ¿Sabe qué es? Me imagino que muchos saben, pero ¿sabe lo más interesante? A veces toca comportarse como un investigador privado para en realidad ayudar al paciente. Vamos a ver el tema de farmacovigilancia y vamos a seguir nuestra serie con Juan, con Laura, con los personajes de siempre. Los invito y también les dejo mi Instagram porque quiero que me cuenten si a alguno le ha tocado enviar alguna cosa de estas o sabe qué es la farmacovigilancia. En el Instagram, Daniel Castro MD, como médico, Daniel Castro MD, cuéntenme algo de lo que ha vivido con respecto a este tema y si sabe qué es la farmacovigilancia, nos vamos a ver, ustedes y yo. Recuerden, les hemos dejado en el chat una encuesta. El doctor, yo creo que va a sacar excelente el doctor Farid, porque es que es excelente, o no, ya lo vieron, y tan amable, tan cercano, tan persona. Es una delicia haberlo tenido acá el doctor Farid. Y en el próximo capítulo de la Academia Genfar, usted me hace el favor y le dice a las personas que están cerca, oiga, no se lo pierda. Aunque recuerde, hay un cupo limitado, son miles de personas las que nos unimos, pero hay que llegar puntual. Muy bien. Nos vamos a ver el 22 de septiembre. Califíquenos en nuestra encuesta. Les estaremos compartiendo a todos sus correos la invitación para la próxima sesión que va a estar deliciosa. Y siendo las 8:30 en punto, con puntualidad inglesa, nos vamos a despedir de esta, su Academia Genfar. Les habló Daniel Castro, médico y amigo y admirador de todos los que trabajan en una farmacia, que tenemos mucho de qué hablar. Entonces, les deseamos un excelente día.